El tema de hoy es un poquito la continuación del domingo pasado, no solo en lo cronológico, sino también en lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Es un tema lindo, que es el tema de el reino milenial de Cristo. No sé si han prestado atención, la nación de Israel esperó el reino siempre. La nación de Israel estuvo siempre expectante del reino. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, más de una vez le preguntaron, Señor, ¿vas a instaurar el reino ahora? Y él dijo, no se apuren, no se apuren, todo tiene su tiempo. Ahí es donde quizás entendemos bien que los tiempos de Dios son distintos a los tiempos nuestros. Nosotros a veces queremos apurarnos. Hay varias posiciones teológicas en relación al reino y quizás van a escuchar tres palabras principales. Una es bastante complicada, no la palabra, sino lo que significa, lo que quieren decir postmilenialistas, o sea que el Señor tiene un plan después, búsquenlo, pero quizás las dos más importantes, que son las que más afectan a la iglesia en toda su historia, han sido los amilenialistas y los premilenialistas. Yo sé que son palabras difíciles por ahí, pero las quiero mencionar para que entendamos algunas cosas, porque esto puede llevar a grandes errores doctrinales. El amilenialista es la posición teológica que tomó lo que hoy se llama la Iglesia Católica, ¿cierto? O sea que el reino de Dios comenzó cuando Dios o Jesús derrotó a Satanás en la cruz. ¿Sí? Ahí comenzó el reino de Dios. Y eso trajo muchas distorsiones. Aparte de todas las que se están viendo en la escuela dominical hace 3, 4, 5 semanas, justo antes de que empecemos a hablar de la época de la Reforma en la historia, hubo muchas aberraciones y que afectaron mucho hasta el día de hoy. No sé si ustedes prestaron atención a la historia. ¿Qué hecho mundial reconocido sucedió en el mismo tiempo que la Reforma? Vamos a decirlo así, 20 años antes. El descubrimiento de América. Ese fue en 1492 y Lutero empezó en 1517. Así que 20 y alguito de años, 25 años antes. El concepto del amilenialista de que Satanás fue derrotado en la cruz, es ahora tenemos que llevar el cristianismo a todo el mundo, no importa cómo. Aunque lo tengamos que imponer por las armas. Algo de eso mencionaba Carlos hoy en la clase acerca de las persecuciones en nombre de la religión. ¿Saben? En el concepto del católico, y casi todas las religiones lo toman igual, no estamos persiguiendo, estamos queriendo imponer la verdad de Dios. ¿Sí? Por eso el amilenialismo, el que no existe el milenio futuro, no va a haber, trajo esa doctrina. Aún dentro del catolicismo había diferentes pensamientos en cuanto al proceso. Si vos lees la historia de la independencia de América, tuvimos un muchacho bastante conocido por nosotros, un tal Juan Manuel Belgrano, un vecino nuestro, un tal Ramos Mejía, y otro que vive un poquito más al sur, un tal Alejandro Korn, que eran discípulos de un sacerdote que predicaba mucho sobre el milenio, el reino de Cristo. Y ellos trabajaban para cristianizar a los indígenas, porque cuando ellos eran cristianizados,
el reino de Cristo se afirmaba. Después vino Rosa y dijo a los indígenas no hay que cristianizarlo, hay que matarlo. Roca hizo lo mismo y afectó nuestra historia de distintas maneras. Pero la doctrina del amilenialismo es, empezó el reino en la cruz y hay que llevarlo a todo el mundo, hay que imponerlo, hay que cristianizar. Con esto, muchas aberraciones. Hemos visto algunas en la escuela dominical. Si no pudiste venir y te interesa, pedí los audios. Está todo grabado ahí. Desde el inicio de la historia de la Iglesia. Ahora, hoy justo estamos pasando por la Reforma. Hoy tocó Calvino, uno de los hombres que hicieron impacto, junto con Zwinglio y Lutero. Y bueno, vamos a ir viendo en la semana siguiente los que vinieron después. Nuestra posición es el premilenialismo. ¿Y qué es esto? Bueno, antes del milenio está la Iglesia. El milenio, el reino prometido de Dios a Israel, es algo posterior a la Iglesia. Si vos vas allá afuera, salís por la puerta, mano izquierda, arriba, ¿qué hay? El cartel con la línea del tiempo. Y ahí vas a ver uno de los aspectos, hay simplemente dibujadita una corona, pero nosotros creemos y entendemos que Cristo va a venir a reinar físicamente a la tierra. Ahora vamos a hablar de eso. Pero quizás en el premilenialismo hay algo importante para notar de que no todos creen en ciertos detalles exactamente igual. Y tiene que ver con los 7 años que de la tribulación, que no vimos, sino que salteamos. Hicimos alguna mención. Pero si la iglesia es arrebatada antes de los 7 años o a la mitad de los 7 años, pero de todos modos creemos y entendemos que en un momento Cristo va a venir, como predicaba yo el domingo pasado, aparece el Señor y ahí comienzan los 1000 años. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y esa es nuestra posición. Quería dar esta breve introducción de doctrina, no para marearlos ni enredarlos, sino quizás intentando aclarar un poquito las diferentes formas de pensar que personas tienen, que la Iglesia tiene. Es interesante que la manera de interpretar los tiempos, los hombres de la Reforma le fueron dando claridad. Eran temas que por ahí antes no se trataban. ¿Por qué? Porque el catolicismo se había afirmado en el hecho de que el reino había comenzado a partir de la cruz. Satanás fue derrotado y nosotros sabemos muy bien que si bien Satanás fue derrotado, todavía está actuando. Si no, pensás simplemente en la lucha que tenemos con el pecado todos los días. Y la Escritura dice que nuestro enemigo es Satanás, el mundo y la carne. Entonces, todavía está ahí. Veíamos la semana pasada que ahí en capítulo 19, que el Señor había terminado con la bestia y todos sus ejércitos, y tanto la bestia, dice el versículo 20, y el falso profeta fueron apresados y todos los demás muertos con la espada que salía de su boca. Recuerdan que eso era lo que nos había mencionado en el versículo 15. Cuando Juan ve al Señor viniendo, dice, de su boca salía una espada. Bueno, acá dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Y esto nos confirma algo. Nosotros vinimos, ese ejército celestial que vino con el Señor,
no tuvo intervención en la guerra, no tuvo intervención en la conquista, simplemente fuimos espectadores de su poder. Ahora, en el capítulo 20 hay 6 veces que Juan va a decir vi. O sea, estoy viendo, vi. Los 2 últimos los voy a juntar y casi no voy a hablar. Y hay uno que no usa esa palabra, pero en la forma en que lo viene relatando está ese concepto, así que yo se las voy a poner ahí. Quiero hablar hoy, por si alguno anota algún título, el reino de Cristo es establecido. O sea, lo que vimos la semana pasada es que Él viene, tiene triunfo, pero en este capítulo, en el tema de hoy, es el reino de Cristo establecido. ¿Y cómo lo vio Juan? ¿Cómo lo vio Juan? Y va a decir, versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá vemos 4 de las cosas que vio Juan. Las otras 2 están en los siguientes versículos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si avanzamos hasta ahí, por lo menos se las voy a mencionar. El siguiente pasaje es lo que conocemos como el siguiente dibujito en el gráfico, donde se ve un trono y una multitud de personas frente al trono, y lo conocemos como el juicio del gran trono blanco, porque así lo vamos a leer ahora, que así lo menciona. Pero la primera cosa que dice Juan que vio es un ángel que descendía del cielo. Y lo que va a hablar en estos 3 versículos, ahora vamos a ir con más detalle, pero lo que él va a hablar es el dominio de este ángel sobre Satanás. Y es algo que hasta acá, en toda la Biblia, no se había dado. Si alguno de ustedes quizás recuerda, Daniel estaba orando ahí en Daniel capítulo 10, y en un momento le dice: al principio de tu oración salió la respuesta. Pero un príncipe de los demonios me frenó
y me atrasó por 21 días. Ahora vos imagínate, vos estás orando en angustia, buscando una respuesta de Dios. Y vos decís, Dios no me responde. No, Dios respondió, pero Satanás se interpuso. Tremendo, ¿no? La respuesta venía en boca de uno de los arcángeles, uno de los ángeles principales al lado de Dios. Judas, en el versículo 9, no tiene capítulo Judas, en el versículo 9, él hablando de otro de estos seres al servicio de Dios, él va a decir que en un momento se enfrentó a Satanás, a los demonios, y no se animó a proferir maldición contra ellos cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, dice Judas, ¿no? Entonces, vemos que, Satanás es presentado como el máximo de los seres creados. Entonces los demás seres creados por sí mismos no tienen poder sobre Satanás. Y en ningún momento esto se ve en la Escritura que los ángeles tienen poder sobre Satanás, excepto acá. ¿Quién le dio ese poder? Mi Dios, tu Dios. Nuestro Dios le delegó ese poder. Y cuando Juan dice, vi un ángel, creo que debe haber sido de las tantas veces que se dibujó una sonrisa en el rostro de Juan. Alguien tiene poder y viene de parte de Dios. Y va a decir que este ángel descendió del cielo, así como había visto en el versículo 11 del capítulo 19, un cielo abierto y alguien que venía en un caballo blanco. Ahora el del caballo blanco conquistó, apresó al falso profeta y a la bestia, pero ahora viene un sirviente, un mensajero al servicio de Cristo, descendiendo del cielo. Un ser creado pero con autoridad, no autoridad propia, sino autoridad dada por Dios. Y este traía dos cosas: una llave de la puerta de una cárcel, y esto habla de autoridad, una autoridad delegada por Dios para dominar, porque la otra cosa que trae es una cadena. Y esto habla de algo de control, de dominio. Y baja este ángel y me asombra la descripción que hace, ¿no es cierto? Prendió al dragón. Después va a decir, lo ató por 1000 años. O sea, el concepto de prenderlo es atraparlo, lo agarró. Después dice, lo ató, esto habla de control, lo arrojó, le asignó un lugar, lo encerró, lo puso bajo el dominio de Dios, le echó llave. Esa llave que traía la usó para cerrar la puerta. Le quitó poder sobre toda obra porque dice, ya no podía engañar más. El diablo, el engañador, el mentiroso. Y me gusta ahí el versículo 2. Fíjense que en la Escritura hay muchos nombres o títulos para Satanás. Acá, por alguna razón, Juan hace énfasis en no dar uno solo, nos da 4. ¿No es cierto? Que son el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y yo lo veo a Juan queriéndonos dejar en claro de quién se trata este ser que es puesto en este lugar de encierro por el poder de Dios. Para que nosotros sepamos con claridad quién es este ser. Ahora, pensá esto.
Juan le está escribiendo a una iglesia perseguida. Juan le está escribiendo a una iglesia que está siendo maltratada y sabe del poder del diablo. Pero dice, no se aflijan. Si hoy actúa, lo vamos a ver en lo siguiente, si hoy actúa es porque Dios lo permite. Yo anoté algunas cositas, 13, nada más. Pero hay cientos de cosas en las cuales Satanás actúa. Fíjense esto. Entró en Judas y controló su mente para que traicione a Jesús. 1 Corintios 5 habla de, ¿estuvieron haciendo el devocional ahí? Habla de el poder que tiene para destruir la carne. Espero que hayan buscado lo que eso significa. Yo no lo voy a explicar. Simplemente lo voy a mencionar. Es un ventajero, dice 2 Corintios 2:11. En el 11:14 dice que es un engañador y se disfraza como ángel de luz. Escribiéndole a la iglesia de Éfeso, dice que es el príncipe de la potestad del aire. En 2 Timoteo 2:26 va a decir que anda poniendo lazo. Ese concepto de lazo es va poniendo trampas. Cómo atraparme y hacerme caer. En Hechos 5, un matrimonio, Ananías y Zafira mienten y Pedro le dice, Satanás llenó tu corazón. Satanás llenó tu corazón. Es presentado como el tentador varias veces. 1 Corintios capítulo 7 es uno de los pasajes. Ciega el entendimiento, dice 2 Corintios 4:4. Pablo, hablando de una enfermedad, ahí en 2 Corintios 12:7, dice, me fue puesto un aguijón en la carne, y agrega un mensajero de Satanás. Y este pasaje me hace acordar a Job, ¿no? El hombre que sufrió la presión del diablo por el permiso de Dios. Por el permiso de Dios. Y esto es lo que hace el diablo. Y quizás el último que te menciono, el de 1 de Pedro 5:8, cuando dice que él anda como un león rugiente buscando a quien comerse. Se mete en el matrimonio, se mete en las relaciones interpersonales. ¿Saben? Si nosotros logramos darnos cuenta que frente a cada situación difícil como la que vivió Job, es el diablo queriendo comerme, destruirme. ¿Tuviste una derrota por el pecado esta semana? ¿No lo arreglaste? ¿Estás feliz? ¿O estás triste, cargado? Bueno, eso es lo que quiere el diablo. Que no seas feliz. Que no disfrutes a Dios. Es interesante porque va a hablar de eso un poquito más adelante este mismo pasaje. Bienaventurados, felices. Ahora, ¿sabes? El diablo anda buscando a quien destruir. Aquel día va a perder todo el poder. Aquel día va a perder todo el poder. Te cuento algo. Frente al poder de Cristo en la vida de un creyente, hoy ya no tiene nada que hacer. Va a buscar, va a atacar. Mi carne, el mundo, le van a abrir la puerta para que él entre, porque anda como un león rugiente buscando a quien comerse. Y es como que nos come de a poquito. A veces nos come la oreja, el ojo, el pie. Tenemos la posibilidad de vivir vidas cristianas victoriosas y vivimos derrotados. Porque esa es la obra del diablo. Ahora, el ángel que descendió del cielo vino con el poder de Dios para tomar control de él. Y si prestás atención, el versículo 3 termina diciendo, después de esto,
después que vi todo esto, ¿y qué es todo lo que vio? La frase anterior incluye el concepto que fue atado por 1000 años. Después que vi lo que el ángel hizo, que lo metió en prisión y que lo dejó allí 1000 años, dice, después de esto será desatado por un poco de tiempo. Y mirá el versículo 7, que después lo vamos a tratar, pero lo relaciono. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué si estaba en prisión fue suelto de vuelta? ¿Cuál es el propósito? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 7. Pero en el plan de Dios revelado a Juan es, Cristo viene, derrota a todos los enemigos en la tierra, apresa al falso profeta y al anticristo y los echa al infierno. Son los primeros en aterrizar en el infierno. Y de allí es tomado también Satanás prisionero y va a otro lugar de encierro, no está con ellos. Después de los 1000 años va a ir ahí. No está con ellos. Y ahí nos muestra el poder de Dios. Y entonces viene 3 versículos, 4, 5 y 6, que ya lo leímos recién, que nos hablan del reino, nos hablan de estos 1000 años. Si nosotros nos quedamos con estos 3 versículos, no vamos a entender mucho. Por eso es necesario quizás mostrar algunos otros versículos, algunos otros pasajes. No voy a mostrar muchos, pero sí quiero quizás mostrarte alguno. Y entonces veríamos este segundo punto, que es, vi un ángel, y acá dice, vi tronos, y es el establecimiento del reino, y así comienza el reino. Y te voy a decir algo. Cuando entra un nuevo gobierno a un país, nos pasó a nosotros no hace mucho, no sé si prestaron atención que el nuevo presidente empieza a tomar medidas de acuerdo a lo que él le parece que tiene que ser el gobierno. Ha sido así con cada uno, Y hay mucha gente descontenta, siempre, en todos los cambios de gobierno, para el lado que vaya. Hay mucha gente descontenta. Pero una de las frases que se escucha siempre es, dale tiempo, tiene que organizarse. ¿Sí? Es la realidad. Dale tiempo, tiene que organizarse. Algunas veces no creen que van a ganar, entonces no hacen ningún plan previo. Una de las cosas hermosas de Cristo es que Él tiene el plan listo. Él va a venir a reinar por 1000 años y ya sabe lo que va a hacer. Claro, para explicármelo a mí, que soy persona con tiempo, Él es eterno, pero para explicármelo a mí, que soy persona con tiempo, me va a dar el plan, va a decir, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Qué es lo primero que menciona? Vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. En primer lugar, en el reino va a haber tronos. ¿Dice cuántos? ¿En tu Biblia dice cuántos? No, no dice cuántos. En Apocalipsis 4:4 dice que hay 24 tronos en el cielo. Algunos dicen que esto tiene algo que ver con aquello, yo creo que no. Yo creo que esto tiene que ver más que nada, no sé si se acuerdan que hubo 2 muchachos, hermanos, un tal Juan y un tal Jacobo, que se acercaron a Jesús y le dijeron, la mandaron a la mamá, y viene la mamá y le dice, Señor, yo te quiero pedir que mis 2 hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino.
Y nos parece loco eso. ¿Se acuerdan dónde está? En Mateo, ¿cuánto? Los varones lo estudiamos no hace mucho, ¿eh? Mateo 20. Mateo 20. ¿Sabés que en Mateo 19, 28, Jesús le había dicho a los discípulos, ustedes van a gobernar sobre 12 tronos? Entonces, lo que Juan y Jacobo pedían no era loco, no era desubicado. Lo que era desubicado era pedir la asignación. Yo quiero una prominencia sobre los demás. Pero el lugar de gobierno, de reino, ya les había sido prometido. Ya les había sido prometido. También lo tenemos en Lucas 22, del 29 en adelante, ¿no? Que el Señor les promete que van a gobernar sobre 12 tronos. Ahora, pensemos esto. El Señor con los discípulos está hablando del reino. Está hablando del reino. Hubo un proceso de la iglesia, pero con ellos en ese momento está hablando del reino. Y acá Juan nos está hablando del reino. No tengo ningún versículo que me diga que los 12 apóstoles son los que se van a sentar en ese trono, pero es lo más probable por toda la luz que tenemos. Por toda la luz que tenemos es lo más probable. Algunos que alegorizan dicen, bueno, si vamos a Apocalipsis 4:4, hay 24 tronos, 12 son de los 12 apóstoles y 12 son de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ya es hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Puede ser. Si estudias alguno de los teólogos, te van a decir eso. ¿Está mal? No puedo contradecirlo. Lo que sí sé es que hay tronos. Y estos tronos tienen que ver con el gobierno en un lugar específico. Ahora vamos a ir dentro de un rato y vamos a ver cuál es ese lugar específico.